Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de las 15 series turcas que, en mi opinión, deben ver sí o sí. Así que prepárense un té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de emociones. Y antes de empezar, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo lo último en series turcas, noticias de sus actores favoritos, y muchísimas sorpresas más. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a empezar con la lista. Preparé una selección variada, que va desde los clásicos que marcaron una época hasta las joyas más recientes que están causando furor en todo el mundo. Obviamente esta es mi opinión personal, y sé que hay muchísimas series turcas increíbles, pero traté de elegir las que considero que son imperdibles para cualquier fanático del género. Empecemos con Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en español. Esta serie es una comedia romántica ligera y encantadora que te robará el corazón. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y con un espíritu libre. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es simplemente explosiva. Y la trama, aunque sencilla, está llena de momentos divertidos, románticos y muy emotivos. Si buscas una serie para relajarte y pasar un buen rato, esta es la indicada. Siguiendo con las comedias románticas, no podemos dejar de mencionar Sen Kalkapm, o Love is in the Air. Esta serie fue un fenómeno mundial y catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin. La historia es un cuento de hadas moderno. Eda, una joven florista, se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un arquitecto rico y frío, para obtener una beca. Obviamente lo que empieza como un contrato termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. Sen Kalkapm es una serie visualmente preciosa, con una banda sonora pegadiza y una trama que te engancha desde el primer capítulo. Ahora, si lo que buscan es algo más dramático y con un toque de misterio, les recomiendo Kara para Aşk, o Dinero Sucio y Amor. Esta serie, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, es un thriller policial que te mantendrá al borde del asiento. Ömer, un policía, y Elif, una diseñadora de joyas, se ven unidos por la muerte de sus seres queridos y descubren que ambos estaban involucrados en una red de corrupción y lavado de dinero. Kara para Aşk es una serie intensa, con giros inesperados y una historia de amor apasionada en medio del caos. Cambiando un poco de género, vamos con Muhteşem Yüzyıl, o El Sultán. Esta serie histórica es un drama épico que narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem Yüzyıl es una producción impresionante con un vestuario y una ambientación espectaculares. La historia está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances prohibidos. Es una serie que te transportará a otro mundo. Si les gustan las historias de venganza y superación, no pueden perderse Ezel. Esta serie, protagonizada por Kenan İmirzalıoğlu, es un drama intenso y lleno de suspense. Ömer, un joven inocente, es traicionado por sus amigos y su prometida y enviado a prisión. Después de años, regresa con una nueva identidad y un plan para vengarse de todos los que le hicieron daño. Ezel es una serie con una trama compleja y personajes muy bien desarrollados. Te hará cuestionar la justicia, la lealtad y el poder del perdón. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Este clásico de la televisión turca es un drama romántico que explora los límites del amor y la obsesión. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos se embarcan en una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie con una estética impecable y una banda sonora inolvidable. Te hará reflexionar sobre la naturaleza del deseo y las decisiones que tomamos en nombre del amor. Ahora vamos con una serie que está causando sensación en este momento, Yargı, o Familia de Abogados. Esta serie, protagonizada por Pınar Deniz y Kaan Urgankolu, es un thriller judicial que te mantendrá pegado a la pantalla. La historia sigue a Ilgaz, un fiscal honesto y recto, y Ceylin, una abogada rebelde y apasionada, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus familias.
Yark es una serie inteligente con una trama bien construida y actuaciones impecables. Te hará cuestionar el sistema judicial y la moralidad de sus personajes. Para los que prefieren algo más ligero y divertido, les recomiendo Medcezir. Esta serie es un drama juvenil que sigue la vida de Yaman, un chico problemático que es adoptado por una familia rica y se muda a un barrio exclusivo. Allí conoce a Mira, una chica popular y adinerada que se convierte en su primer amor. Medcezir es una serie con una banda sonora increíble y una trama que te recuerda a las clásicas series americanas para adolescentes. Otra serie histórica que vale la pena ver es Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie épica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de acción, aventura y valores morales. Te mostrará la historia de la formación del Imperio Otomano desde una perspectiva diferente. Si les gusta el drama familiar con toques de comedia, no se pueden perder İstanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. Süreyya tendrá que enfrentarse a las costumbres y prejuicios de la familia Boran para ser aceptada. İstanbul Helin es una serie emotiva con personajes entrañables y una trama que te hará reír y llorar a partes iguales. Cambiando de registro, vamos con Çukur, o El Pozo. Esta serie de acción es un drama criminal que se desarrolla en un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval. Çukur es una serie con una estética muy particular y una banda sonora que te pondrá la piel de gallina. Te sumergirá en un mundo de violencia, lealtad y amor familiar. Para los amantes del romance melancólico, les recomiendo Bir Zamanlar Çukurova, o Tierra Amarga. Esta serie, ambientada en la década de 1970, cuenta la historia de Zuleyya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul después de cometer un crimen. Se refugian en Çukurova, una región agrícola en el sur de Turquía, donde tendrán que enfrentarse a la pobreza, la injusticia y los celos. Bir Zamanlar Çukurova es una serie con una trama dramática y personajes complejos. Te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y el amor verdadero. Ahora hablemos de una serie que ha roto récords de audiencia en Turquía y en el extranjero, Kurulus, Osman, o Fundación, Osman. Esta serie es la continuación de Dirilis, Ertuğrul, y narra la vida de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Kurulus, Osman es una serie épica con escenas de batalla espectaculares y una trama llena de intrigas y conspiraciones. Otra serie reciente que está dando mucho de qué hablar es Sadakatsiz, o Infiel. Esta serie, protagonizada por Cansu Dere, es un drama psicológico que te mantendrá en tensión constante. La historia gira en torno a Asia, una doctora exitosa que descubre que su marido la está engañando con una joven. Asia decide vengarse de su marido y de su amante, pero sus acciones tendrán consecuencias inesperadas. Sadakatsiz es una serie con una trama retorcida y personajes complejos. Te hará cuestionar la naturaleza del matrimonio y la venganza. Y para finalizar esta lista, quiero recomendarles una serie que es un clásico moderno, Binbir Gece, o Las Mil y Una Noches. Esta serie cuenta la historia de Sherazat, una arquitecta que necesita desesperadamente dinero para el tratamiento de su hijo enfermo. Onur, su jefe, le ofrece el dinero a cambio de una noche juntos. Sherazat acepta la oferta, pero su vida cambiará para siempre. Binbir Gece es una serie emotiva con personajes entrañables y una trama que te hará reflexionar sobre la moralidad, el amor y el sacrificio. Bueno, mis queridos noveladictos, ahí tienen mi lista de las 15 series turcas que en mi opinión deben ver sí o sí. Espero que les haya gustado y que hayan tomado nota de algunas recomendaciones para empezar a ver. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que esta es solo mi opinión personal. Hay muchísimas otras series turcas increíbles que podrían estar en esta lista. Así que me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme cuáles son las series que más les han gustado y por qué. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima, noveladictos. Nos vemos pronto con más series turcas.
Adiós.